to the cloud. Aquí estoy. Yo creo que estamos ready, de verdad. Lo que yo quiero es que me abran la puerta y me den esos cantitos de pizza para que no empiece el live y tenga que estar así mirando para el lado. Y empiezo, son las 8:01. Live on Facebook. Choose where you want to post your video in a group. Ilenia, que apruebe. Tengo un pan ahí que se quiere unir a Muévete en Bici. Ya le dio tú. Estoy dando next para empezar el live. No estoy esperando por la pizza. Preparing live streaming preview. Ahora se escuchan, ahorita no se escuchaban. Yo creo que ahora me voy a hacer un poco. Okay. Jardín de Puerto Rico. Sí. Go live, vamos a ir live ahora. Eggy, tu celular. Eggy. Espérate, ¿dónde es el título? Add a title. El celular, porque no me ha hecho, tan pronto vaya live. Ah, que el title va aquí abajo. Sonora. Esto y... Mira cómo lo hago. ¿Qué le pasó aquí? Setting up your meeting for Facebook Live. Okay. Si alguien me puede ayudar a verificar si Ya está... estás en vivo, sí, ya estás en vivo. Estamos en vivo. Gracias. Tengo agua, pero gracias. Estamos en vivo, sí, lo veo. Ok, pues muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Súper bien. Ok, pues mi nombre es Stephanie de Rueda. Hace ya unos meses que no hacíamos otro live, pero finalmente se nos dio la oportunidad de hacer esta convergencia de personas con un tema que yo creo que a todos nos apasiona bastante. Y este es mi perro Orión, que acaba de llegar aquí al live también. Así que nada, yo soy Stephanie de Rueda y voy a dejar que los demás se presenten. ¿Me veo? A ver. ¿Te ves tú sola? Se ve todo el mundo menos David. Soy Lenia, si quieres empieza presentándote tú para las pocas personas que no te conocen. Ok, pues saludos, mi nombre es Ilenia González y pertenezco a la organización Muévete en Bici Puerto Rico, donde tratamos de promover el ciclismo como medio de transporte y como un excelente medio recreativo. Y pues reconociendo, ¿verdad?, que la bici, que necesitamos más espacios seguros, nos encantan estos temas de cómo poder modificar nuestras ciudades de manera que todos se sientan en la bicicleta a recorrer la ciudad de una manera segura, agradable y apta para todos, para adultos y para chicos. Así que este tema muy interesante y ansiosa de ver, aunque ya vi el plan, pues de verlo explicado y conocer cómo se dio esta iniciativa y qué sucedió en el transcurso. Perfecto, pues gracias, Ilenia. Le paso entonces el micrófono a David para que se presente, que a mí me encanta el trabajo que lo hace también. Nada, en vivo y a todo color, si vieron, se fue la luz aquí en mi apartamento ahora mismo. Parece que la alerta tuvo efecto. Yo tengo un bachillerato y una maestría en ingeniería civil. Mi maestría fue en transporte sostenible y midiendo la relación entre la compatibilidad entre combinar viajes en bicicletas con viajes en
en trenes metropolitanos y estudiando el contexto de los Estados Unidos, especialmente considerando la nueva modalidad de sistema bicicletas públicas, como hay los scooters por San Juan ahora, pues esa misma novedad de poder alquilar bicicletas con tu celular, combinar eso con el viaje en tren. En Puerto Rico me he dedicado a desarrollar planes ciclistas, he trabajado con distintos municipios y más recientemente he estado utilizando algunas herramientas que empezamos a trabajar en Mayagüez, en la universidad, con el plan ciclista universitario, utilizando el urbanismo táctico para avanzar la implementación de infraestructura ciclista, especialmente la infraestructura que conlleva pintura y materiales de bajo costo, pero a alto rendimiento al momento de proteger a los ciclistas en la calle, separarlos de conductores. Y estamos llevando ese concepto a Río Piedras con este proyecto de calles humanas que competimos en una competencia de Fundación Banco Popular llamado el Big Idea Challenge y pudimos llevarnos un fondo semilla para empezar a hacer este urbanismo táctico en el pueblo de Río Piedras y pues es sumamente relevante la presentación de hoy porque habla de conectar Río Piedras con otras partes de San Juan, así que estoy bien entusiasmado con lo que he visto hasta ahora y gracias por presentar en el día de hoy, Fernando. Bien. Pues le paso ahora el micrófono entonces al arquitecto Fernando Pavón Rico para que se presente y hable un poquito sobre quién es él y qué es lo que le hace. Saludos y buenas noches a todos, a los moderadores, anfitriones de esta presentación y también a la audiencia. Mi nombre es Fernando Pavón Rico, soy arquitecto, licenciado recientemente y maestro urbanista por entrenamiento de diseño urbano en mi maestría. Llevo de regreso en Puerto Rico unos 9 años. Y he estado pues trabajando en diversas cosas, un poquito de asistencia a distintos colegas con distintos proyectos, he dado clases, he participado en muchísimos foros, y en general diversas colaboraciones, además de hacer una pequeña práctica privada. Y pues mi pasión es el urbanismo, el diseño urbano, que como ustedes ya sabrán un poco, es una especie de hibridez entre la planificación, la arquitectura, el diseño paisajista, un poquito de ingeniería, un poquito de sociología, un poquito de economía, un poquito de muchas cosas. Y espero que pues, pueda contestar la mayor parte de sus preguntas. Sé que no las voy a poder contestar todas, pero para eso estamos. Ok, excelente. Pues mira, hoy para todos venimos a hablar de un plan que se creó en el 1991 para el fideicomiso de parques nacionales llamado el Jardín de Puerto Rico. Y les cuento primero por qué es que yo estoy tan interesada en hablar de esto, que hasta organizamos este live. Para el 2013, cuando yo también estaba así recién llegada a Puerto Rico, de hacer mi maestría, me enteré de un evento que fue el Congreso de Ecourbanismo Enrique Martí Col, que lo organizó Scuba Dogs. Y en ese evento se iban a hablar de un montón de temas que a mí me estaban empezando a interesar y apasionar mucho, especialmente porque yo acababa de regresar de Holanda, estaba como que pensando mucho en el tema de la bicicleta y eso era algo que se iba a hablar en el Congreso. Y durante ese Congreso, a mí me hablaron de esto, que no es hasta ahora 100% que yo puedo decir, que es el plan del Jardín de Puerto Rico. Nosotros hicimos un tour a través de diferentes cuerpos de agua y parques a través de San Juan y nos iban explicando que se supone que ellos estuvieran conectados. Y ahí más o menos, yo en ese tour
yo descubrí espacios que yo ni sabía que existían, y yo soy prácticamente, ¿sabes?, sanjuanera de toda la vida, viví parte también en Trujillo Alto, pero prácticamente toda esta área yo la llevo recorriendo toda mi vida, y encontré muchos espacios verdes que no sabía, como por ejemplo la parte por donde pasa el río, en University Gardens, y otros lugares. Entonces, recientemente también se nos dio una oportunidad de hacer un recorrido en bicicleta para ver cómo podríamos hacer el San Juan bici amigable. Y lo organizamos entre Ilenia, David y yo, y ahí yo recordé como que este plan que había, yo dije, ¿cómo podemos usar, por ejemplo, la sombra de los parques existentes? Que la experiencia quizás pueda ser no necesariamente, tú sabes, tú tener que estar todo el tiempo corriendo al lado de un tráfico pesado y poder quizás atravesar un parque o otros espacios. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Yo llevo como desde el 2013 tratando de encontrar estos documentos, y especialmente cuando fuimos a organizar esa corrida hace unos meses atrás, estábamos también recopilando toda la información. Y una de las compañeras de rueda escribió a la biblioteca de la Escuela de Planificación. Yo intenté contactar a la biblioteca de la Autoridad de Carretera, y ese plan no lo encontraba por ningún lugar. Hasta que el otro día, por algo yo creo que no recuerdo ni por qué fue que empezamos a hablar, Fernando me menciona que él tiene y conoce muy bien el plan, y así llegamos a hacer este live de hoy. Así que lo primero que vamos a hacer es dejar que Fernando nos dé una presentación sobre lo que es el plan, para luego entonces empezar una discusión sobre qué pensamos de él, qué cosas nos gustan y cuáles son los aspectos más interesantes, para finalmente terminar una discusión de por qué no se completó, qué fue lo que pasó. Así que con todo esto, le paso entonces el micrófono al arquitecto Fernando Pavón Rico. Muchas gracias, Stephanie. Bien, les agradezco por el privilegio de tenerme de visitante en esta noche. Yo tropecé con el Plan de Jardín de Puerto Rico en el 2013, de hecho, como parte de un charret que celebró el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico con las 3 escuelas de arquitectura en aquel momento. Hoy día son 4. La Escuela de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Y se hizo un ejercicio de revisitar este plan unos 22 años después, en aquel momento. Hoy día pues ya son 29 años después. Yo creo que algunas de las preguntas e interrogantes que están teniendo se van a ir contestando a través de la presentación. Son poco más de 100 diapositivas, algunas se van mucho más rápido, otras un poquito más lento. Si hubiera necesidad de aclarar algo o volver a alguna diapositiva, por favor no duden en pedírmelo. Empiezo con esta diapositiva, que es del método de planificación holandés. Yo tuve la dicha de tener un profesor holandés, y Siebrand nos proveyó muchísima información acerca de cómo mirar el paisaje. Él nos hablaba mucho sobre 2 sistemas, un sistema rápido y activo y un sistema tranquilo y lento. Pero esos sistemas entonces hay que verlos en relación a estas capas: la capa de la ocupación, la de la infraestructura y la del territorio. Y muy a menudo, desafortunadamente, olvidamos o hemos ido tapando y modificando tanto la capa del territorio, de lo que subyace, que entonces ocurren tragedias, ocurren infortunios que desafortunadamente pues nos ponen en una especie de condición antagonista con la naturaleza. En Puerto Rico se lleva planificando mucho tiempo. Hubo un hiato, una pausa de unos 50 años en cierta medida, entre 1898 y la década del 40, cuando fue
la gobernación del último gobernante norteamericano, Rexford Togwell, quien entonces es quien inicia la Junta de Planificación y el Comité de Diseño de Obras Públicas. Y como parte de esa gestión en esos primeros 20 años, 25 años de la Junta de Planificación, invitaron a un arquitecto y urbanista uruguayo de nombre Eduardo Barañano, quien preparó un plan bastante abarcador. O sea que el Jardín de Puerto Rico que vamos a ver en cierta medida es heredero de este plan. Es un plan que nos habla de los espacios verdes, de los espacios disponibles, especialmente en los márgenes de los cuerpos de agua. Cuando hacía mi estudio de maestría, que de hecho ubiqué el proyecto entre Cataño y Guaynabo, me percaté de que esta historia de San Juan era muy importante. La imagen que ven aquí es de los últimos años del siglo XIX y los primeros 5 o 10 años del siglo XX en el área metro de San Juan. Ven que es una ciudad acuática, mucho mangle, mucha humedad, mucho pastizal, mucha agricultura, por supuesto. Fernando, te interrumpo, porque no sé qué color es qué. Sí, Imagino que puede ser que haya... el rosado es humedal o mangle o ciénaga. Áreas que están o permanentemente o bañadas por la marea a diario en aquel momento. Las áreas de tono amarillo más intenso es agricultura y las áreas cremas suaves son pastos para ganadería o que tal vez fueron terrenos agrícolas o eran terrenos agrícolas intermitentes. Luego la huella negra o gris oscuro es huella construida y podemos ver el Viejo San Juan y Cataño, además de el inicio de la carretera central a su paso por Santurce y un poquito de Palo Seco. Y también hay un poquito en la esquinita Bayamón. Si hacemos un fast forward, 100 años, esta es la condición de San Juan. Quiero dejar saber que cuando estaba ya terminando mi tesis, me tropecé con un documento del profesor investigador José Seguinot Barbosa, que me parece que es de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, quien había hecho un estudio muy similar del entorno de la Bahía de San Juan. Y una de las cosas más importantes de ese estudio es que se perdieron el 45% de las áreas de mangle, pantano, humedal o ciénaga. Por supuesto, se perdió mucho más. Otra de las cosas que sucedió es que se rectificaron o se artificializaron muchos de los bordes de los cuerpos de agua. Y la ciudad arropó con su infraestructura y una huella construida la mayor parte del territorio. Al final del siglo XIX, este era el plan. El plan era salir del Viejo San Juan, encontrarse con un paseo típico como los paseos en Europa y en otras ciudades. Esto es lo que se conoce como el paseo de Covadonga, a lo largo de la carretera central o la carretera vieja. Y este paseo en gran medida se construyó, pero se vio interrumpido, claro está, por los sucesos de 1898. Entonces, yo diría que este es el germen, el inicio del Jardín de Puerto Rico como proyecto. Tal vez también podríamos asociarlo con el Paseo de la Princesa, pero eso está saliendo de otra puerta de la ciudad. Mientras que saliendo de la Puerta de Santiago y de la Plaza Colón, pues el paseo de Covadonga. Y entonces ese paseo se prolongaba hasta el final de la isleta. Estas son algunas imágenes del álbum fotográfico de Feliciano Alonso en un día que se estaba celebrando la victoria sobre la invasión de los ingleses de Gran Bretaña en 1797. Y es un día de fiesta, es un día de campo, de picnic. Hay una misa de celebración en campaña, hay un desfile de las tropas. Al fondo se ve la silueta del castillo de San Cristóbal. Estamos más o menos en el punto en donde se gira ligeramente la carretera entre el edificio de la Escuela de Medicina Tropical y el Capitolio, la legislatura.
Y este día también se estaba celebrando una competencia ciclista. Y ahí vemos una de las bicicletas, sí, una competencia ciclista en la memoria de esa fecha, de esa celebración. Se mencionan a los ciclistas, no los tengo anotados aquí porque pues Stephanie me pidió esto la semana pasada y yo lo hice a la carrera. Pero sí, participaron unos cuantos ciclistas, hubo medallero y todo. Y también se celebró una fiesta del árbol. Que a mi entender es el primer día del planeta que se celebró en Puerto Rico. Y se formaron unas pequeñas brigadas de niños. Y ahí vemos a los niños que iban a sembrar un arbolito a lo largo, en distintos puntos a lo largo de este paseo de Covadonga. Estamos aquí en Puerta de Tierra, lo que nosotros llamamos Puerta de Tierra. Sí. Bueno, ¿verdad? Lo que nosotros hoy llamaríamos Puerta de Tierra. Está pasando, se está celebrando la vida de los árboles y hay una carrera en bicicleta y todo esto antes del 1898. Esto es 1797, ¿correcto? 1797. No, perdón, 1897. Están celebrando los 100 años de la victoria sobre los ingleses. Wow, fascinante. Fascinante, te dejo continuar. Vale. Y entonces pues ahí está la bicicleta, están los niños ahí de lo más divertido. Entonces, antes de continuar, quiero hablar un poco de lo que cuesta hacer paseos, calles, infraestructura de espacio público. Esta es una diapositiva de un congreso que hubo, similar al de ecourbanismo, que vinieron unos norteamericanos y dieron unas charlas bien interesantes. Esta gráfica es del Washington State Department of Transportation. Y nos habla un poquito de los costos, por ejemplo, por milla, de cumplir con el Americans with Disabilities Act, con la ley federal para darle accesibilidad a personas con diversidad funcional. Y que son, en aquel momento, esta diapositiva tiene unos 6 o 7 años, serían $250,000. En términos de paisajismo, eso serían otros $300,000. Y de iluminación, otro casi $500,000. Eso es sin hablar de esas otras cosas que tomamos por sentado: alcantarillado, acueducto, infraestructura, pavimentación, etc. El Jardín de Puerto Rico. La imagen de la izquierda es la ruta del Jardín de Puerto Rico, iniciando en el Parque Muñoz Rivera, en Puerta de Tierra, y culminando en el área del Jardín Botánico, la estación experimental en Río Piedras. Es una ruta que da un recorrido bastante variado, en su mayor parte a lo largo de cuerpos de agua, a la excepción de Miramar y Atorrey. Y que también un poco es un calco en cierta medida de este otro plan anterior de 1975, que es un plan propuesto de rutas ciclistas, así de hace 45 años atrás. El de Etienne Dussart. ¿Perdón? El de Etienne Dussart. Fíjate, no conozco el autor de ese plan, tal vez tú conoces un poquito más de él. Yo personalmente no he visto más que 1 o 2 imágenes del mismo. Probablemente ese que cuando yo primero me envolví en el movimiento de las bici, yo había sacado un screenshot de eso, de una presentación de la planificadora Marta Bravo Colunga, del Congreso de Urbanismo. Yo le robé ese screenshot porque ahí me aprendió que había un plan ciclista desde el 1974. Este es del 75. El 75. Pero tal vez había un esquemático desde el 74. Exacto. Pero de todas maneras, tú sabes, son 25 más 20, son 45 años ya. Sí, de que tenemos planes y planes y planes. Planes. Y ahora te dejo continuar. Antes de continuar, quiero dar las gracias porque Marta Bravo fue quien me proveyó este documento originalmente, como parte de aquel charity. Fast forward a 1997-98, aquí está la ex alcaldesa Sila María Calderón hablando del parque del siglo XXI, que es lo que a mi entender
es el heredero entonces del Jardín de Puerto Rico. Es un proyecto que iba a conectar al Jardín Botánico con el Parque Central a lo largo del río Piedras, a la excepción de que entonces, una vez llegas a la altura del Irán Bithorn y el Coliseo Roberto Clemente, se mueve en una recta entre medio de Plaza Las Américas y el residencial Nemesio Canales hasta la desembocadura del río Piedras. El plan de Jardín de Puerto Rico tiene su organización en base a unos segmentos. Este es el primer segmento, el segmento de la entrada a la isleta de San Juan, salida de Miramar o viceversa, y que lo eslabona con el Parque del Tercer Milenio, o del Escambrón, o también el Parque de Muñoz Rivera. Esto, ciertamente, en cierta medida, la creación del paseo de Puerta de Tierra, hace 4 o 5 años atrás, es heredero también de este proyecto. Y le colocó a ambos lados del parque una vía ciclista. Luego también el puente de Guillermo Esteves, me parece que es, o de San Antonio, siempre me confundo cuál de los dos es, con la intervención del ingeniero Fernando Fagundo, que fue remodelado o reconstruido este puente, entonces se acomodó una ruta ciclista a lo largo de ese puente y posteriormente también cruzando el puente de los Hermanos hasta el condado. ¿De qué puente tú estás hablando? Del que conecta, del que corre por encima, que conecta Muñoz Rivera con el Escambrón, o no estoy localizándolo. Ok. ¿Puedes ver la mano, el cursor sí. de mi...? Sí. Ok. Este puente largo es el puente Dos Hermanos. Okay. Conecta el condado con la isleta de San Juan. El puente de San Antonio me parece que es este, y el de Guillermo Esteves es este otro. Okay. Entiendo yo. Puedo estar equivocado que sea uno o otro. Okay. Entonces, hay una serie de indicaciones, de ruta, de hitos, de puntos de referencia a lo largo del plan para cada uno de estos segmentos también. Otra de las cosas que se hizo es que más o menos donde estoy colocando mi cursor, se colocó una escultura. ¿En qué año? No estoy seguro, pero que se supone que representa las 3 carabelas que vinieron en el primer viaje de Colón a América. El plan, además de estos segmentos... Te pregunto lo de las carabelas porque sé que esto surge de parte del grupo que conmemora el 5º centenario del descubrimiento de Puerto Rico y América, que es lo que me hace sentido entonces de por qué. Por supuesto. Para esa época están casi a celebrar los 500 años, en el 92, 93, y se hacen muchos proyectos. Y de hecho el gobierno español hizo un pareo de fondos. Es una historia fascinante respecto de eso. Cuando se hace este tipo de proyectos, además de hacer estos planes de área y decir dónde está la ruta, etcétera, se empiezan a especificar materiales, señalética o rotulación, toda una temática visual que ayude a hilvanar el proyecto. Y se habla de los volardos, de los letreros, de los alcorques para los árboles, de tiestos, de postes de alumbrado, de una infinidad de detalles que no voy a entrar en el asunto, pero que suelen encarecer los proyectos. A pesar de que son importantes, porque, otra vez, le dan coherencia y ayuda a que la gente se ubique en su espacio, en el territorio, en el paisaje. Entonces, esta es la ruta norte al Parque de Muñoz Rivera, antes de que existiera el paseo ciclista, y aquí ya se le había incorporado el paseo ciclista. Este es el resultado de lo que se conoce en jerga técnica como una dieta, poner la calle a dieta, que normalmente pues
es reducir la vía de rodaje del tránsito motorizado e incorporar más espacio para peatones, ciclistas, además de otros elementos, especialmente de paisajismo, que puedan proteger tanto a peatones como a ciclistas. Más adelante, en la Laguna del Condado, y el plan del Jardín de Puerto Rico hace referencia a este documento, se crea un gran parque también, que es el que se conoce como el sector recreativo urbano de la Laguna del Condado. Esto es un proyecto de la firma Sierra Cardona Ferrer, que es la misma firma que hizo el proyecto de Puerta de Tierra, pero este proyecto es de 1986. Un proyecto que no se concluyó, el paseo en el lado norte no se elaboró, y no fue hasta muchos años después que el arquitecto José Coleman Davis y su equipo de trabajo trabajaron el Parque Jaime Benítez, que está en el extremo oriental de la laguna. Fue un proyecto controvertido. Hay un artículo fascinante de Edwin Quiles en la revista 80 Grados por internet que habla mucho de la historia de este proyecto. Lo cierto es que fue un proyecto que no obstante contribuyó al saneamiento de la laguna, como parte también de una serie de directrices de la Environmental Protection Agency. Una de las partes que no se concluyó es ese elemento al norte de la laguna, justo colindando en esa península del condado con la avenida Ashford, es este sinuoso paseo ciclista y peatonal que tendría estas pequeñas estaciones de descanso y de contemplación del paisaje. Pero por ahí hay como un mini camino que uno puede coger si uno pasa un cyclone fence. ¿Verdad que sí? Si uno pasa un portón con llave, que yo no sé quién le puso ese portón. Que tiene púa. Sí. Es un segmento que, pues, como digo, no ha sido concluido. Y en gran medida no se concluyó porque no se hizo el relleno que el plan indica que hay que hacer. O sea, había que expropiar un poco de suelo, que es por ley público, porque es el margen al cuerpo de agua, pero también había que rellenar un poco para poder conseguir suficiente espacio para hacer el proyecto. En el lado sur de la laguna. Fernando, antes de pasar, si puedes volver, ahora mismo se están considerando varias medidas de mitigación por respuesta al huracán María y se está hablando de rellenar el lado norte. Lo que pasa es que hay un periodo de comentarios en este momento que por eso no ha pasado a su etapa final el proyecto, pero que es importante, ¿verdad?, que todos los ciudadanos exhortemos que estén, tratar de, si les interesa este tipo de iniciativas, tienen que hacer llegar sus comentarios, porque la decisión final de qué hace el cuerpo de ingenieros, si incorpora un pasaje ciclista o no, depende grandemente de ver si esos comentarios llegan o no. Y quiero añadir también, como ahí donde nos estaba enseñando en el slide pasado, nosotros, Ilenia, ¿tú te acuerdas que hicimos un recorrido para el Día de Cambio Climático? Y precisamente fuimos a esa área porque es un área donde yo he visto peces nadando en la cuneta de la calle, que entiendo yo que es aquí donde sale que se supone que esté como en bricks. Fíjate, donde está ese patrón de ladrillo es un parking en la actualidad, un parking bastante grande. Lo que tú dices está un poquito más a la derecha. Es un vestigio del jardín, de los jardines que tenía el Hotel Vanderbilt al otro lado de la calle, y los muellecitos que solían existir. Hago la breve pausa de que yo preparé un plan hace 5 años para el programa del estuario de la Bahía de San Juan, para empezar a atender esas inundaciones, y en vez de un relleno, yo lo que proponía eran unos wadis, que es un concepto árabe, donde periódicamente se pueden inundar ciertas áreas y se crean lo que se llama en inglés un bioswale también, que maneja esa marea o esa escorrentía. Pues es un proyecto que en otra ocasión pues les puedo compartir.
Y definitivo, eso suena como una opción mucho más ecológica que rellenarla. Y podemos hablar de eso en otro live más adelante. Sí. Pues este es uno de los retos, entonces, lo que nos muestra esta diapositiva. A mano izquierda es lo que sugería el Jardín de Puerto Rico, el plan. A mano derecha es lo que está. Ese es el edificio del Conservatorio de Música de Puerto Rico, que en el plan se iba a conectar con el margen de la laguna mediante un puente peatonal y ciclista, es decir, que iba a tener tanto rampas como escalinatas. Hay un montón de versiones de un puente, de cómo conectar de un lado al otro. ¿Por qué es importante? Porque la conexión y cuán segura sea esa conexión es fundamental para que funcione el plan, el proyecto. Si no, empieza a haber fragmentación, desconexión, y entonces la gente deja de sentirse eh, estimulada a hacer el recorrido. Y siento que estoy interrumpiendo, pero me gusta poder como contextualizar todas estas imágenes, porque todas estas son áreas que yo he recorrido. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos estudia en el Conservatorio de Música, así que nosotros peligrosamente cruzábamos esa avenida todo el tiempo para llegar a la parte de la laguna. Exacto. Igualmente, eso me explica en parte por qué toda esta área de la Laguna del Condado y el paseo nuevo, el que corre por Viejo San Juan, no conecta bien con Santurce. Exactamente. Y pues esto, el puente, claro, cuesta bastante. Yo no me quiero atrever a apostar a estimar una cantidad, pero es fácilmente más de $250,000. Entonces, pues, claro, trabajar en superficie es muchísimo más barato, mucho más económico, pero no necesariamente es tan seguro. Sí que es algo que pues, requiere estudio, ver alternativas, etc. Esta es otra vista de otro tramo, ya este es el tramo que conecta el lado sur de Santurce, la Fernández Juncos, con la Ponce de León y eventualmente el Conservatorio de Música a lo largo de esta calle transversal. Ese edificio a mano derecha me parece que es una imprenta, un almacén del Departamento de Educación o algo sobre textos educativos. Y pues por supuesto aquí vemos una sección de calle mucho más generosa con los ciclistas y los peatones y mucho más tranquila para el movimiento vehicular, que es una de las cosas fundamentales para hacer seguro el recorrido. En la medida que vas reduciendo la velocidad del automóvil, el automóvil no se encuentra con tantos tapones, pero también no representa tanto peligro para peatones y ciclistas. Más adelante nos encontramos con el Caño Martín Peña. Y para el Caño Martín Peña se hizo un proyecto bien bonito por el arquitecto Emilio Martínez y un grupo bastante grande de trabajo. Y hay un plan maestro. Y parte del plan maestro es un paseo ciclista a lo largo del caño. Ese paseo, en cierta medida, prolongaría lo que se conoce como el Paseo Enrique Martí Coll, que es el que va entre el edificio del Acuexpreso hasta el Parque Central. Y aquí ven un poco las secciones de lo que se haría en el caño, cómo se acomodaría una ciclovía, tanto en comunidades tierra adentro como en las márgenes. Y distintas condiciones para esa ciclovía. Y aquí pues se ve una perspectiva de lo que eso será en su momento. Además de ese proyecto, hace 5 años, en 2015, se celebró una competencia a nivel federal contra un montón de otras jurisdicciones en el territorio de Estados Unidos, que se llama el National Disaster Resilience Competition, si no me equivoco. Y lo que buscaba era eslabonar esta idea del paseo Enrique Martí Coll que ven en este espacio, conectando con la calle Calaf, que es la que va entre la Ponce de León y Plaza Las Américas, y con el nuevo paseo que eventualmente construirán a lo largo del
tramo oriental del Caño Martín Peña. Esto es un proyecto del gobierno del Estado Libre Asociado, es un proyecto espectacular, no se logró ganar, pero seguramente pues ya están hechos los planos, ya está hecho el trabajo, y seguramente pues puede ayudar también a mitigar inundaciones y a hacer un área más céntrica para esta comunidad marginada. Y aquí vemos un poco, otra vez, las secciones, los documentos de construcción que hablan de ese carril de bicicleta a lo largo del paseo. En otro proyecto que elaboré, y esto pues lo presento como muchas de las cosas que hay que hacer cuando uno diseña una ruta ciclista. Esto lo trabajé para el ingeniero Fernando Fagundo, y nos habla de los cruces de las calles, de las aceras, de los encuentros con las aceras, sea con rampa o sin rampa, las indicaciones para el carril de la bicicleta. Hay toda una serie de elementos que hay que respetar. También hay una serie de documentos a nivel de todo Estados Unidos, especialmente de NACTO, que son documentos gremiales, digamos, y algunos documentos estatales de donde obtuve estas imágenes, que nos habla de cómo podemos pacificar y tranquilizar la calle, haciéndola más estrecha para que los peatones se sientan más seguros al cruzarla, y también es una advertencia al conductor. Además de eso, se puede ir reduciendo la cantidad de puntos de conflicto en los vados, es decir, las entradas y salidas a edificios exentos con parking a su alrededor, como puede ser una estación de gasolina. Y también, pues, el tipo de pavimento para evitar la creación de charcos. Algo que seguramente aquellos de ustedes que se han movido por el paseo de Puerta de Tierra saben que hay 2 o 3 sitios donde se forman unos charcos, y pues no es muy agradable correr la bicicleta por allí. Mientras que si se especifica un pavimento adecuado, se pueden evitar ese tipo de situaciones. Y pues simplemente muchos más detalles que hay que tomar en consideración a la hora de hacer este tipo de proyectos. Detalles también para personas no videntes o con limitaciones físicas. Hay otros proyectos, otras iniciativas del Better Block Foundation que hablan de que, mira, un carril ciclista, un espacio mayor peatonal puede ayudar a revitalizar una manzana, un vecindario. Es uno de muchísimos elementos que nos da accesibilidad a personas en un rango bien amplio de edad, como desde los 8 años de edad hasta los 80 años. Nos da un poder de convocatoria y de estancia, es decir, es más agradable quedarse en un espacio, y también, por supuesto, es más seguro. Más gente caminando por allí, todo el mundo se va a sentir más cómodo. Y pues también ellos tienen una propuesta de un repertorio de elementos para hacer agradable ese espacio, y seguramente los carriles de bicicleta, etcétera, tienen mucho que ver, pero también el ajardinamiento, el arbolado. Entonces, volviendo al Jardín de Puerto Rico, en el 2013 se celebró este charret. Ahí ustedes ven el canal del Caño Martín Peña, y Atorrey a la distancia, Milla de Oro. Esta es una torre de observación hipotética. Esto fue parte de lo que los estudiantes que, bajo el arquitecto Javier Bonín y este servidor, guiamos en su propuesta. A cada universidad se le asignó un tramo distinto. Nosotros nos recibimos el tramo de Atorrey. Esto es lo que se construyó. Literalmente, ese paseo en el tabla estacado que define el borde del canal, se construyó el paseo. Que hoy día se conoce como Enrique Martí Col. En aquel momento, pues, escribí lo siguiente acerca del proyecto. El jardín como proyecto urbano es urgente para la ciudad de San Juan. Es un eslabón para la coexistencia en armonía del ser humano y las realidades del medio ambiente. A través de nodos, oasis, se le dará forma a la ciudad y se impulsará el desarrollo de una malla verde que hilvanará a su vez el conjunto. La malla potencia la redistribución de las prioridades de transporte, otorgándole mayor importancia al peatón y a los métodos alternos de movilidad.
Estos epicentros de acción se concentran en el fortalecimiento y en la educación hacia una movilidad peatonal en toda la ciudad, que a su vez viabilizará la programación de nuevos usos en espacios infrautilizados. Esta repriorización apodera y da un nuevo impulso al peatón como gestor activo de la ciudad, un catalítico de transformación económica, social y cultural. Y los estudiantes tomaron esa idea y la plasmaron de esta forma. Ellos difuminaron el paseo en un montón de pequeños paseos que conectaran entonces del Caño hacia la desembocadura del río a través del área de Atorrey, entre medio de Plaza Las Américas hasta la avenida Roosevelt. Y posteriormente después al próximo tramo que le otorgaron a otra de las universidades a trabajar. Y pues como pueden ver, hay una serie de nodos, puntos de encuentro, hay unas oportunidades de construcción de espacio público, pero también de pequeñas fincas, pequeños huertos, toda una serie de potenciales programas. Sí, yo estuve corriendo por esa área este fin de semana que estábamos hablando y uno no se da cuenta, a menos que no hagan lo que yo hago, que busco en Google Maps más o menos dónde están estos espacios verdes, busco estos ríos y trato de llegar a ellos como pueda. Y pues me di cuenta que esa área en específico que estaba enseñando, mano, eso es un mangle, eso se supone, ¿sabes? Y ahí rápido alguien, es que eso era el fanguito, mi novio me dice, eso es el fan, claro que eso era el fanguito, tú sabes, por eso era que le decían el fanguito. Y especialmente en esa área que está al lado del Expreso, por donde está el Departamento de Educación, que por atrás está la Comisión de Estatal de Elecciones, todo eso ahora mismo es un parking gigantesco. Lo que era un mangle era un parking gigantesco y solo porque tuve esa experiencia este weekend de estarme metiendo por estos recovecos, es que puedo en realidad ver lo que decían los estudiantes, porque hay varios accesos bien bonitos al área que pudiéramos tener y que, ¿sabes? No ocurre por el diseño. Por supuesto. Yo creo que en San Juan hay muchísimos sitios que pueden ser una aventura recorrerlos. Era un ejercicio súper rápido, unos 10 días tal vez de trabajo, no más. Fue un charet, fue un ejercicio veloz. Así que no se podía tomar en consideración todos los pormenores, especialmente de cuán adecuado es el suelo para hacer una ruta ciclista, por ejemplo, que tal vez tenía que coger unas rutas un poquito distintas, pero ciertamente era una de las cosas que estábamos considerando. Entonces, pues este es el tramo de la sección 3 del plan del Jardín de Puerto Rico. Y entonces, en el proyecto se sugería que una vez llegas a ese espacio frente al Choliseo, entre medio del edificio Mercantil Plaza y el Aqua Expreso, girases en dirección oeste y recorrieras la calle Calaf hasta Plaza Las Américas y entonces bordearas Plaza Las Américas. Pues entonces nos pareció que eso era una de las cosas que se podía hacer, pero pensábamos que era más idóneo trabajarlo en malla en vez de una sola línea. Y entonces pues aquí está un poco esa malla y todos los elementos importantes que podría conectar y todas las actividades también, las riquezas de actividades que podría ocurrir en ese espacio. Dicho sea de paso, este es el espacio donde se proyectó el proyecto del nuevo centro de San Juan entre el final de la década del 60 y el principio de la década del 70. Ese proyecto fue una APP, una alianza público-privada. Se hicieron algunas cositas del proyecto, uno que otro puente elevado, que me parece que ya no existen, más que uno. Una calle bastante ancha, que es la calle que va entre el Tribunal Federal y un grupo de comunidades justo al sur del Caño. Por ahí hay una colecturía, hay algunos comercios, algunas oficinas de abogados, está la lotería un poquito más adelante. Pero en general el proyecto no se llevó a cabo. Entonces, mis estudiantes propusieron esto, propusieron un proyecto en el tiempo. Querían que de un 5 o menos por ciento de ciclistas y peatones aumente en un periodo relativamente rápido a un 15% de población que se mueva de esa forma.
Otra vez, de un 15% de población que se mueve en transporte público a un 30%. Pero entonces, por el contrario, reducir de un 80% de usuarios de transporte privado a un 55%. Y así sucesivamente con otros temas como la permeabilidad del paisaje y el espacio construido o impermeable. El arquitecto Manuel Bermúdez trabajó un proyecto recientemente para la calle Calaf, que yo estoy seguro que en cierta medida procuraba hacer lo que sugería el Jardín de Puerto Rico. Y el arquitecto propone para la mayor parte de la calle una ciclovía, en este caso a ambos lados de la calle o avenida, unas aceras generosas y una mediana o una franja de siembra en el centro. En otros casos, coloca la ciclovía solamente a uno o al otro lado de la calle, la consolida. Y entonces provee también un carril exclusivo para transporte público. Mis estudiantes propusieron un carril de bicicleta en el centro de la calle, un carril de la dama a uno de los bordes y entonces el resto del espacio para peatones y automóviles. Ahí nos quedamos sin sombrita en ese. Mira eso, y la Calaf tiene esos árboles que están grandes, tan buenos para sombra. Nos quitaron la sombrita ahí el diseño. Sí, lo que pasa es que es un ejercicio típico en urbanismo. ¿Dónde uno coloca el carril de bicicleta? ¿Dónde le puedes dar la mayor continuidad? ¿En el centro, en los lados, a ambos lados, en un lado solamente? Otra vez, un proyecto demasiado rápido para trabajar, que no podía ser perfecto. Y produjeron una serie de perspectivas, renders en inglés. En este caso esta es la calle Chardón. Ahí vemos la Escuela Libre de Música, que dicho sea de paso es una gran obra de arquitectura. Olvido quiénes fueron los arquitectos en este momento. Y en el río Piedras, en el puente que está bien cerca del cuartel general de la policía, en la avenida Roosevelt, se propuso este paso por debajo del puente. Había que elevar el puente. Este es un sitio que se inunda. Ese puente, literalmente el agua le llega hasta arriba. O sea que es el tipo de cosas en la que hay que empezar a pensar. Periódicamente, con una crecida del río, se pueden inundar los paseos peatonales y ciclistas. Eso es parte de entonces de muchas funciones de paseos peatonales y ciclistas. Ahí está Stephanie mostrándonos la foto de ese espacio. Sí. Perfecto, precisamente esa foto la puse en mi Facebook, la puse en mi Twitter, de cuando estaba corriendo sobre ese puente que no tiene esa forma bonita que sale en ese diseño, pero yo había puesto en Twitter, esta podría ser tu vista todos los días para ir al trabajo en Atorrey, si no fuera por el mal diseño. Pero, digo, puedo visualizarlo y ¿sabes? Uno no se da cuenta, pero es un paisaje bien bonito desde ese ángulo. Oye, tiene toda una serie de complicaciones hacer un proyecto así. Cómo uno le reduce la velocidad a los carros que están bajando del puente. Tiene muchas consecuencias en el entorno. Eso es otra de las cosas del proyecto del Jardín de Puerto Rico, que habla mucho del área de impacto o la zona de impacto en su entorno o radio de impacto. Que vamos a volver a ver en otras diapositivas. Este proyecto entonces es el proyecto un poco heredero del Jardín de Puerto Rico, cuando invitaron al arquitecto Ricardo Bofill, que es un catalán, a trabajar durante la administración de la alcaldesa Calderón en un proyecto para la bahía y para San Juan. Y el espacio central es un poco qué vamos a hacer con el vertedero una vez lo cierras, una vez deja de operar. ¿Cómo lo conectamos con todo? Y aquí ellos proponen conectar no solamente a lo largo del río, sino también otra vez entre medio de Residencial Canales y Plaza Las Américas hacia el Parque Muñoz Marín. Y si lo vemos un poquito más de cerca, ahí vemos el espacio. De todo el proyecto, lo único que se hizo fue la llamada Plaza de las Luces, que es una placita con unas fuentes que casi nunca encienden, que está justo al frente de donde solía estar la Guardia Nacional y del Correo General. El arquitecto Jorge Rigau propuso
hace algunos años la vereda metropolitana. Yo pienso que también este es uno de esos proyectos herederos del Jardín de Puerto Rico. Esto aparece en un tomo de la revista Informa de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Y la firma del hijo de Edward Rose Stone, el diseñador del Museo de Arte de Ponce, produjo esta iteración que querían crear una especie de Disney o Epcot allí entre medio del estadio y el Coliseo Roberto Clemente y combinado con el Parque Muñoz Marín. Y a mí lo que me llama la atención aquí es que en efecto hay un paseo ciclista peatonal a lo largo del río Piedras cuando pasa por el Parque Muñoz Marín. Y esa línea ondulante del río Piedra o meandro es una de las cosas que destaca de este espacio. La mayor parte del río Piedra ha sido canalizado, ha sido rectificado, pero antes tenía una silueta bien juguetona que bañaba de agua periódicamente todo ese espacio entre lo que aquí vemos en el plano del US Geological Survey, la barriada de Eleanor Roosevelt en aquella época y la urbanización recién construida de Puerto Nuevo. Fíjense hasta dónde llegaba el mangle todavía en esa época. ¿Cuál es el mangle? Años Me después. tienes que decir cuál es el mangle, que nunca sé cuál es el mangle. El mangle es este patrón azul, mangle o humedal o ciénaga. Entonces vemos el río Piedra serpenteando por ahí, como hace cualquier río naturalmente, y que necesita poder hacerlo. Y ese es el llano inundable, que es más o menos 1 kilómetro, kilómetro y medio de ancho. Llano inundable es donde han estado pasando las inundaciones en Puerto Nuevo que hemos visto en los últimos años. Exacto, exacto. Hay veces que algunas obras de infraestructura empujan el agua en una dirección o la embalsan, crean una especie de represa y entonces no desagua como solía desaguar. Es una parte bien interesante del estudio del paisaje. Y entonces, pues aquí vemos lo que ha sucedido con el río Piedras, que básicamente ha sido canalizado hasta Río Piedras. Esto ha sido definido por dónde es que va a pasar. Pero en momentos como el huracán María, pues hay grandes extensiones de las zonas que se ven inundadas de todos modos. Ya llegando al tramo final del Jardín de Puerto Rico, vemos el espacio entre la Avenida Piñero y el Jardín Botánico. Y aquí pues vemos un poco la perspectiva del lugar que existe en la calle Sorbona, donde se hizo el dibujo, que es un espacio bastante ancho en el margen del río. Un poquito más adelante es el punto donde la quebrada Buenavista, que está canalizada, pero de una forma sumamente artificial y sumamente apretada, causó unos estragos recientemente, hace como 2 semanas atrás, 1 semana y media. Es la que corre por Villa Nevares. Exacto. Exacto. Estas imágenes son cortesía de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, que se destacó allí a encargarse de que se arreglara el asunto lo antes posible. Pero pues nuevamente vemos el tipo de complicación que tiene trabajar con un río y con los márgenes de un río. Seguramente un asunto de seguridad es que a lo largo de los márgenes de este paseo tendrían que haber muchas salidas, cosa de que los usuarios puedan salir en caso de una crecida. Y entonces pues vemos el recorrido del paseo hasta el Jardín Botánico. Desafortunadamente el plan del paseo parece apoyar la canalización. Esto es muy típico de proyectos de aquella época. Ya el cuerpo de ingenieros se ha estado moviendo en una dirección más naturalista o más ecológicamente sensitiva. Pero eso no quita que pues este es el proyecto de canalización del cuerpo de ingenieros. Aquí vemos una imagen más agrandada a mano derecha del paso de la canalización por encima de lo que hoy día es el acueducto o las piscinas antiguas del acueducto de San Juan, que es esta pieza
y que vamos a ver un poquito más adelante lo que está haciendo el grupo para la naturaleza del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. La canalización lo que haría sería artificializar y eliminar el meandro del río. El meandro es importante para esa condición naturalista, para esa condición de esparcimiento y para la limpieza de las aguas. Este es un río que carga mucho sedimento por la cantidad de urbanización que se ha hecho cuenca arriba. Y muchos contaminantes, desafortunadamente, también. Y por lo tanto, el meandro es una especie de gran filtro en el que también las aguas van moviéndose con mayor lentitud y por lo tanto una crecida con meandros no es tan peligrosa como una crecida sin meandros. El proyecto del arquitecto paisajista James Corner, que es una firma muy destacada en Estados Unidos, Field Operations, nos muestra también la intervención que podría hacer con meandros, incluso un área un poquito más amplia, más o menos en el área donde está el puente antiguo del río Piedras, y que pues permitiría una mejor conexión entre la finca norte y la finca sur del jardín botánico o jardín o estación experimental. Además, estamos viendo aquí un proyecto de bienes raíces, porque estos proyectos de espacio público no se pagan si no es acompañados de un proyecto de bienes raíces. Eso es bien importante. Entonces, hace que, por supuesto, el proyecto sea más complejo, pero es la forma de financiarlo. Esto es parte, por supuesto, de la forma en que pensamos en San Juan, en asuntos más amplios de San Juan, como lo que se conoce como el corredor del conocimiento, que va desde la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Ciencias Moleculares, el área del centro médico. Hay una ciclovía ahí en construcción que descubrí estos días. Sí, sí. Estaba tratando de hacer que me consiguieran darme acceso VIP porque es tremendo shortcut y está cerrado con portón ahora mismo. Sí, ese proyecto es de José Toro, el arquitecto José Toro, el arquitecto Javier Mirandés y el arquitecto El Mortiz. Entonces, es importante ver cómo convergen estos distintos sistemas. Un sistema más socioeconómico y un sistema ecológico. Y esto es, claro, heredero de otro proyecto, el proyecto de la Ciudad Red, que me parece que se hizo bajo la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Creo que estuvo envuelto el arquitecto Javier de Jesús Martínez y un grupo de trabajo. Y aquí ustedes pueden ver los distintos ensamblajes o sistemas y cómo coinciden. Un asunto es que en este espacio sería tal vez la mejor coincidencia de todos estos sistemas, incluido el del tren urbano, por ejemplo, y las ideas de densificación en torno a las estaciones del tren urbano. Pero eso es otro tema para otro día. La arquitecta, ay Dios mío, Janet Ruyan propuso una idea interesantísima, y es hacer un túnel más o menos desde el punto en que se cruza el río Piedras hasta un poquito después de la estación del tren urbano para la carretera y pasarle por encima con todo el jardín. Es un proyecto costoso, pero sería un proyecto hermoso y mucho más ecológicamente adecuado, por supuesto más seguro para ciclistas, peatones, usuarios de estos espacios. Aquí lo vemos un poquito más de cerca. Si se fijan, el túnel iría más o menos desde aquí hasta acá. Es un proyecto Ubícame, dame algún punto de referencia porque no estoy ubicada sí, en el mapa. El norte es hacia la izquierda. Jardín El botánico. centro urbano de Río Piedras es acá. Okay. La iglesia del Pilar es aquí. Ya me ubiqué. Esta es la estación de Cupey del tren urbano. Okay. Y pues por supuesto aquí se mantiene. ¿Dónde va el túnel? ¿Por dónde iría el túnel? ¿Por dónde iría el túnel entonces? Desde aquí hasta acá. Hasta un poquito más hasta acá. Es esa línea entrecortada
Que el tren también corre subterráneo por No, ahí. el tren se mantiene elevado. El tren se mantiene elevado, entonces todo el parque le pasa por debajo al tren. El tren entra subterráneo, más o menos a partir de este punto, en dirección norte hacia la izquierda. Una propuesta nunca había oído, no sé ni qué pensar. Bueno, Difícil de visualizar por lo menos ahora mismo, pero estaría cool ver más adelante, ver los dibujos que se hicieron y todo eso. Sí, sí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Miren, allí tenemos una obra de ingeniería civil del siglo XIX hermosa, que es este puente antiguo que está olvidado, está sumamente debilitado. Yo recuerdo cuando niño recorrerlo, y que está a la entrada del jardín botánico. Y pues desde el río se ve más o menos así. Y en su momento fue restaurado y fortalecido, etcétera. Ya no se puede transitar en vehículo, no sé si todavía se puede transitar a pie. Sí. Entonces, sí se puede correr. Hay un verdulero que siempre está ahí. Ajá, exacto. Entonces, pues esta es la idea de Para la Naturaleza, de conectar ambos márgenes del río en el área donde está el acueducto y el área del acueducto más o menos de esta forma. Entonces, que para mí sería un proyecto hermoso, y esto es en gran medida impulsado por la investigación del doctor Aníbal Sepúlveda, que es planificador, que produjo un libro monumental sobre este gran patrimonio. Esta era la fuente de agua potable original de San Juan, desde finales del siglo XIX hasta, digamos, mitad del siglo XX, me parece. El río Piedras le daba agua a todo lo que era San Juan. Eso lo estuve leyendo también estos días y fue este fact que fue bien mind blowing para mí, ¿sabes? Este río que a veces está canalizado, maltratado, que lo que yo veo son una cantidad de, ¿sabes? 2 o 3 de las mismas especies de peces. Es fascinante, y que precisamente ese puente de Río Piedras que tú estabas señalando, esa fue la conexión de crear San Juan, o sea, de Río Piedras con el conector con el resto de la isla, ¿sabes? Ese fue el corredor económico principal de Puerto Rico. Porque esa es la carretera vieja, esa es la carretera de San Juan a Ponce. Sí. Entonces, yo quise añadir hacia el final de la presentación un proyectito que trabajé en el 2016, para conectar Santurce y el condado a través de una mejora a la vía de la calle del parque, donde lo que ven es unas aceras bastante maltrechas, discontinuas, es un paso bastante peligroso, y pues claro, este puente no invita al peatón. Uno se pregunta, pues, ¿por dónde cruzo? ¿Cuál es el sitio? ¿Dónde está la cebra para cruzar? Y esto es básicamente lo que propuse, que incluye, por supuesto, una vía ciclista, unos cruces peatonales claramente señalados, nuevo carril, nuevas jardineras para proteger a ciclistas y peatones, aceras más anchas y seguras, estacionamiento disponible que reduzca las inundaciones, porque en gran medida las inundaciones que suceden en la avenida Valdoriotti de Castro, ahí abajo, es porque arriba está impermeabilizado y no puede percolar el agua al suelo. Y entonces pues hay un... Ay, ¿se frizó Fernando para ustedes también? Ok, vamos... Si les vamos a dar unos segundos, podemos hablar un poquito. No se haya ido la luz en su casa. Sí, no, y como él había dicho del problema con la computadora, en lo que él regresa, quería reflexionar un poquito en uno de los slides más viejos que se estaba hablando de donde está frente a Plaza Las Américas, que está todo el complejo deportivo, no me sé los nombres, el Coliseíto, el Coliseo, no sé, el Roberto Clemente, ¿sabes? Se saben los nombres, los que están... Yo te puedo enseñar el de aquí. Volvió. Mira, ahí tenemos a Fernando de vuelta.
Pensé que no te había ido la luz. No se me ha ido, pero parece que se fue el share screen. Esto. El screen share, sí, ahora te Pero estamos... hasta ahora, o sea, wow, la presentación está genial. Entonces, view, full screen. Ok. Entonces, cuando yo estuve en Barcelona, vi estos letreros. Creo que aquí fue que me quedé hablando de esto de Barcelona. Ya estábamos en el jardín botánico. Estábamos ya por el jardín botánico. Y hablamos de esto del Street Mix. O sea, No, hablamos pero- de lo que te quedaste, para mí te quedaste en el puente. En En el la parque. Valdoriotti. Ajá, Pero en vamos la a quedar. Valdoriotti. exacto, la del parque, sí. Bien. La del parque. Pues esto es en la calle del Parque, que es de hecho donde está el Colegio de Arquitectos. Y la calle del Parque es una calle importante porque conecta desde la calle Loíza hasta la calle, hasta la avenida Fernández Junta. Esto, no hay También es muchas el calles menos que hagan eso. empinado para subir en bici. Es el menos empinado de las otras calles para subir en bici y por eso es que es mi favorita también. Sí. Y cabe un carril de bicicleta en todo el trayecto. Hay unos sitios más apretados, especialmente por el área de los teatros, pero se puede. Y entonces, pues aquí hay toda la grama de cosas que se pueden hacer. Nuevas jardineras, carril, aceras más anchas y seguras, estacionamiento disponible. Esas marginales de la Valdoriotti no son tan transitadas, o sea que hay espacio para acomodar ese estacionamiento que hoy día ocupa las aceras. Y entonces está este programita que es bien chévere que se llama Street Mix, que está disponible para cualquier persona, donde uno puede experimentar con las dimensiones de una calle y ver qué cabe. Y entonces, pues esto fue parte de lo que hice para palpar si era adecuado o no el proyecto para la calle del Parque. Cuando estuve en Barcelona, me percaté que, mira, una de las formas de estimular que la gente use este tipo de paseos y espacios es que hayan otras iniciativas, especialmente disponibilidad de bicicletas públicas. Y la red de bici en Barcelona, en Sevilla es Cebici, en Nueva York es City Bikes. Cada ciudad tiene su propio marketing o branding del recorrido en bicicleta. Es algo que va creciendo poco a poco, igual que cualquier ruta de bicicleta. Y por supuesto, una vez creas ese espacio, no todo el mundo tiene que moverse en automóvil. Muchas otras personas se pueden mover en transporte público, a pie o en bicicleta porque se van a sentir más cómodos haciéndolo así. ¿Por qué no se hizo el Jardín de Puerto Rico? Yo creo que esta es una de las razones. El tren urbano. El tren urbano es un proyecto bien vistoso. El Jardín de Puerto Rico no hubiese sido un proyecto tan vistoso, es un proyecto mucho más oculto. Lo ve todo el mundo. Esas estaciones que le dicen faraónicas las ve todo el mundo. Un proyecto grande, de muchos billones de dólares o miles de millones. Esto es de hecho un proyecto inconcluso. Yo creo que se alimentaría y sería mucho más eficaz si tuviera su red de carriles de bicicleta que lo alimentara, igual que una red de transporte público. Yo creo que de esto también puede hablar David muchísimo. Pero eso no quita la validez y la pertinencia, la relevancia todavía de este proyecto. Un proyecto heredero del plan regional del área metro, heredero de los conceptos de nuevo urbanismo, como esta imagen que vemos de Peter Calthorpe, arquitecto Peter Calthorpe. Ese es el proyecto del Jardín de Puerto Rico. Y un proyecto que perfectamente compaginaría con el plan de ordenación territorial de San Juan. A mano de izquierda tenemos una red de espacios verdes. A mano derecha es el plano del proyecto de ciudad, que compone de 3 partes: revitalización, redesarrollo y conservación de las áreas verdes. Revitalización de los centros urbanos, redesarrollo de ciertas áreas clave de gran centralidad, notablemente a Torrey, y las áreas próximas a los centros urbanos, y por supuesto la conservación de zonas verdes. Y en la política pública del plan de ordenación territorial de San Juan está
proteger la calidad e integridad del ambiente, proteger los bordes de la ciudad con sus cuerpos de agua y proteger a los ciudadanos, redirigiendo en lo posible el desarrollo fuera de las áreas de riesgo por desastres naturales. Pero también, dentro de la política de transporte en el municipio, es proveer una estructura urbana que minimice la dependencia en el automóvil y promueva el uso de medios alternos. Si miramos otra de las imágenes de este proyecto de ciudad dentro del plan de ordenación territorial, pues podemos ver que en efecto puede funcionar perfectamente con los espacios existentes. Simplemente hay que conectarlos. Ese proyecto de ciudad propone la reforestación masiva del suelo, tanto urbano como rural, particularmente los corredores urbanos, que sirven de elementos ordenadores en la ciudad. Un sistema de áreas verdes sirve para ordenar el territorio desde un planteamiento ecológico responsable para la conservación de los recursos de cara a los siglos por venir. Y ya terminando, yo creo que esta es una de las mejores calles candidatas para una ruta ciclista. Es una calle secundaria, relativamente tranquila, que conecta desde la avenida Piñero hasta la avenida Roosevelt. Es empezar, no necesariamente es acomodarlo en las calles más difíciles como la Ponce de León o la Muñoz Rivera o la misma Piñero, la misma Roosevelt, sino empezar y una vez empiezas conectar con esos puntos clave, esos parques, esos cuerpos de agua que tienen unos márgenes que ya son servidumbre. Yo creo que ya me he extendido bastante y seguramente hay algunas cosas que puedo contestar. Tengo que agradecer y acreditar a toda esta retraída de gente y organizaciones de donde obtuve las imágenes. El grupo de nombres de arriba son aquellos estudiantes que trabajaron el proyecto de Xaret en el 2013. Notablemente tengo que reconocer a la planificadora Marta Bravo por proveer el documento del plan del Jardín de Puerto Rico. Y hay un grupo de arquitectos, organizaciones, entidades fundamentales para nosotros poder entenderlo. Excelente, pues muchísimas gracias, Fernando. Si nos extendemos de tiempo, pero quiero de todas maneras aprovechar unos cuantos minutos para hablar pues de esas inquietudes que tengo, pero primero, yo he hablado interrumpido bastante, que quiero ver si David e Ilenia tienen algo que quieren sacarse de encima, alguna pregunta, alguna duda, comentarios. Lo más que me gustó de la presentación es que fue bien abarcadora nosotros siempre hemos estado buscando a alguien que nos dé el resumen de todos los estudios que se han hecho. Obviamente en todo Puerto Rico, pero hoy estamos hablando solo de San Juan, así que te lo agradecemos 1.000.000. En verdad que ha sido muy abarcador. Un placer. Ilenia, no sé si quieres decir algo. Sí, de igual manera, sí, te agradecemos mucho que nos muestres a San Juan de una manera diferente. Me encanta que hayan tomado en cuenta poder unir Río Piedra con lo que es la parte norte de San Juan, allá Viejo San Juan, que eso es lo que nosotros siempre hemos planteado, conexión de estas comunidades. Estamos tan separados y entonces particularmente cuando vi que el lineal que hay acá en el Puente de los Hermanos, que es difícil cruzar, es difícil cruzar a lo que es Miramar, y uno ve como que está esa intención de querer hacer ciclovía y todos estos planes que se han hecho, y ver las cosas fragmentadas, pues a veces como duele y me hace como que sufrir, ver cómo esas ideas tan brutales de poder disfrutar lo que es el campo que tenemos en San Juan, que gracias a Stephanie, que nos ha dado también unos paseos presenciales, nos ha hecho descubrir, porque todo el tiempo andamos dentro de las calles transitadas y no nos damos cuenta que tenemos mucho verde en San Juan. Pensamos que no, pero sí. Así es. Es frustrante, definitivamente, porque uno ve las posibilidades. Y yo creo que eso es una de las cosas que hizo la exalcaldesa Sila Calderón. Ella vio la posibilidad de dotar de arbolado a las vías principales. Que en aquella época tenían una cantidad de árboles mucho menor.
aquel proyecto costó en aquel momento sobre $10 millones. Este proyecto seguramente costaría más, pero yo creo que es factible y yo creo que sería una oportunidad excelente para dar una alternativa de transporte y de experiencia de la ciudad a un grupo de puertorriqueños muy grande, empobreciéndose o que nació pobre y que no ven en el automóvil privado una alternativa real. En ese punto, Ve tú, David, ve tú, David. creo que básicamente, siguiendo un poco la línea de lo que estaba diciendo, es que queríamos reafirmar, sabíamos que había muchos estudios, pero tú los mostraste visualmente, nos dejas saber que las visiones casi siempre han sido alineadas, como tú dices, heredan los planes, las intenciones de planes anteriores, nos dejan saber que la política pública está ahí, la intención está ahí, falta la implementación. Y menciono eso porque en Puerto Rico no es que no haya construcción, ¿sabes? Cada 4 años hay inversiones gigantescas en construcción. Construcción es una de las métricas para medir el nivel de desempeño económico de nuestra economía. Así que si la política pública está, ¿por qué no se llevó a la acción? Y nosotros hemos tenido muchísimas conversaciones sobre cómo la continuidad se puede promover con una coordinación regional de iniciativas entre municipios. Y obviamente la reforma para mí esto es clave, de la Organización Metropolitana de Planificación. Todo eso lo hemos hablado en el pasado, pero entonces tú cerraste tremendamente la presentación con que, mira, pero tal vez hay unas iniciativas que podrían ser de menor impacto y financiero, que es el ejemplo de cómo otras ciudades en Norteamérica han podido superar, ¿verdad?, esta dinámica de planificación con la construcción. Última cosa que quería decir sobre todo esto es que, en inglés, lamentablemente no me lo sé en español ahora mismo, pero en inglés dicen you reap what you sow. Tú, ¿verdad?, vas a tener el desenlace de la transportación. Vas a lograr los patrones de transportación, vas a lograrlo dependiendo de la inversión que haces. Así que si tú construyes carreteras, vas a tener conductores. Si tú construyes paseos ciclistas, vas a tener ciclistas. Si tú construyes carriles de autobuses, vas a tener gente que usa la guagua. Y bueno, todo eso tiene otra discusión aparte, pero eso es lo que quería decir. Pues miren, quería más o menos hablar sobre las cosas que me gusta del plan y lo que no me gusta. Yo creo que está bien cool que todos también veamos, porque yo creo que el plan para el Jardín de Puerto Rico, y darle un breve resumen, ¿sabes? Conectamos desde el Escambrón, Parque Luis Muñoz Rivera, Laguna de Condado, Parque Central, Parque Luis Muñoz Marín, hasta el Jardín Botánico. Ese es el rough sketch de los diferentes parques que se conectan. Y no necesariamente, a menos que lo vayamos a ver en esta visión de que se conecta con esta ciclovía, del corredor del conocimiento, no tiene una función tanta de transporte como tal, en cuestión a la ruta más fácil de llegar de punto A a punto B. Pero lo que sí me gusta es que le abre la posibilidad, por ejemplo, a niños, a familias, a sentirse seguro. Y no lo vi completo en estos días, estaba viendo, empecé a ver el documental sobre los cambios demográficos en Puerto Rico y cómo jóvenes, ¿sabes?, de mi edad no estamos teniendo hijos, ya sea por razones económicas, por razones de todos los beneficios que no tenemos. Y en realidad, ¿sabes?, ahora mismo con cosas como la pandemia, nuestros niños están privados de los parques, de los espacios públicos, de estos espacios verdes. Yo veo este proyecto como uno bien familiar. Y en el texto del Jardín de Puerto Rico me pareció bien interesante que en el área por donde están los walk-ups de Atorrey, que están cerca del Choliseo, lo decía que era para familias jóvenes de ingresos moderados. Y me sentí bien aludida como que dentro de ese range. Y nada, ¿sabes? Estuve pensando en cómo en realidad se estaba pensando para estas poblaciones, para estas familias jóvenes. Y, ¿sabes? Literalmente, ¿sabes? Estaban pensando para cuando yo era una niña. Y ahora, ¿sabes? Como estos proyectos no se han completado,
lo que serían nuestros hijos no tienen prácticamente espacios donde jugar, espacios que recorrer. Y la otra parte que me gusta es que, pues, yo creo que no se mencionó y es esencial, y es que en San Juan y en Puerto Rico hemos construido dándole la espalda al agua, mientras que vamos a los otros países y es todo lo contrario. Entonces yo pienso que por eso el proyecto del Jardín de Puerto Rico flips the script, en que de momento estamos, ¿sabe? Hay tanta belleza en San Juan. ¿Cuál fue? ¿Sabe? En un tramito que yo recorrí este weekend, que tuve que coger por un espacio bien estrecho para poder llegar, y puse una foto en Facebook, también en Twitter, y es un espacio que está entre el Conservatorio Libre de Música y hay un área no sé ni qué cuerpo de agua es, pero está bien canalizado y después va soterrado. Y nos metimos por ahí dentro de eso. Estamos viendo peces, vi un pájaro, un martinete, que nos, ¿sabe? Nos voló alrededor y estamos en el medio de Atorrey, en el centro más urbano, y simplemente el yo hacer como que, ay, déjame meterme por aquí, estoy en un oasis de verde, y es como un espacio donde los trabajadores pudieran sentarse en sus breaks, en vez de estar metidos necesariamente en el restaurante, y puedan estar en sus banquitos, y donde los niños puedan correr y ¿sabes? Para mí presenta una visión para San Juan que a mí me hubiera hecho más feliz de niña y me haría mucho más feliz de adulta también tenerla, aunque no necesariamente es un plan de transportación. Y es una ciudad que su nombre es el río Piedras. Pero complementando tu punto, se nota que el gobierno cuando tiene la iniciativa resalta el río, pero hace falta como el rol de incentivar que el desarrollador o la propiedad privada tenga una mejor interacción con el río. Porque la mayoría de estos casos donde uno no puede accesar al cuerpo de agua es cuestión de que cuando se construyó lo que se construyó no se consideró la compatibilidad de mirar al río o de acceder al río como un espacio. Sí. Un ejemplo que tenemos es el lineal de Bayamón, que está al lado ¿verdad? Del cuerpo de agua allá y se disfruta de esa manera. Sin embargo, en San Juan no hay áreas así. Nos enfocaron más en la costa, en la playa, allá en el paseo Puerta de Tierra y dejaron un poquito olvidado el río acá. Y aún así, para mí en el lineal de Bayamón se pudieran acercar más al río, porque yo lo corrí, yo decía, yo estuve en el Gange, y en el Gange, en cada cantito que ellos pueden, ellos hacen unas escaleritas para llegar al Gange a bañarse en la agua sagrada. Y yo decía, no, aquí en el del lineal de Bayamón, esto es lo que nos hace falta, las escaleritas, tú sabes, en quizás unas áreas que sean llanas, que no sean un peligro, que si alguien se cae, pero que sea el espacio, tú sabes, donde el niño que está cansado pueda reposar tranquilito frente al agua, jugar un poquito. Tenía unas palabras para terminar, pero antes, este plan se hizo para el Fideicomiso de Parques Nacionales. Fernando, ¿qué pasó con eso? ¿Tendrás alguna idea? Mira, hubo un cambio en la administración central de Puerto Rico, la administración del gobierno estatal. Seguramente esto es una época en que Hernández Colón había sido gobernador. Hernández Colón es quien yo considero el gobernador urbanista. Pedro Rosselló para mí fue el gobernador ingeniero o desarrollador. O sea que son dos mentalidades bien distintas en términos filosóficos de cómo se hace la ciudad o cómo se hace el espacio público. Pues, pienso que tenían prioridades diferentes. No hubo un cambio en la alcaldía, pero no he tenido oportunidad de explorar más en ese aspecto. No obstante, yo sé que en el caso de Ponce, los proyectos de Ponce en Marcha se detuvieron. Que eran proyectos para un municipio dirigido por un alcalde del Partido Popular en una época en que el gobierno central era del Partido Nuevo Progresista. Así que no sé si eso tuvo que ver, pero
supongo que es principalmente este asunto filosófico. Hay un ensayo interesante sobre el estilo de arquitectura de la época del muñozismo al estilo de arquitectura de la época de Ferré o de Romero Barceló. En un caso es el modernismo purista, blanco, bien abierto, y cambia totalmente a un modernismo brutalista o heroico, que es como el de los tribunales especialmente. O sea que otra vez, es un poco un cambio de visión, yo pienso. Y esta pregunta es una pregunta abierta. ¿Qué ustedes creen que podemos hacer para rescatar y hacer que estas partes del Jardín de Puerto Rico, estas partes que nos gustan, se hagan realidad? ¿Qué ustedes creen que podríamos hacer? Bueno, yo tengo una contestación que va un poco al proyecto que, ¿verdad?, estoy aquí representando. Empecemos con urbanismo táctico, como lo último que mencionó Fernando Pavón. Pero también en esa línea, pienso que muchos de los parques que se contemplan en el plan no se dirigen necesariamente sus entradas a una escala peatonal. La persona que vive en Puerto Nuevo no puede accesar directamente al Parque Luis Muñoz Marín, por ejemplo, tiene que dar una vuelta. Y resulta que todo el lado oeste, todo el lado de ese terreno que queda oeste del Río Piedra, no está programado y las entradas están con verja. Eso es solo un ejemplo de todos los otros parques que se ubican a lo largo del corredor y que, de nuevo, a través de iniciativas ciudadanas que nos den los permisos para poder intervenir en los espacios y por lo menos abrir los accesos, porque la idea de ponerle una verja alrededor de un parque a mí nunca me ha hecho sentido. Así que... yo pienso, yendo por la línea así de David y mirando el ejemplo más cerca de Santo Domingo, que están trabajando bien fuertemente en colaboración con lo que es el Departamento de Transportación allá. No es solo que el ciudadano está proponiendo, el ciudadano está haciendo. Y cada vez que nosotros nos acercamos a las oficinas de gobierno, no tan solo ofrecemos un plan escrito, sino que ofrecemos nuestra labor voluntaria, ¿verdad? De pintar, de estar allí presente para orientar a los ciclistas que pasan. Entonces sería como que nos dieran tal vez un espacio en la mesa, porque lamentablemente nosotros no podemos obrar solos. Para muchas cosas necesitamos permiso. Para abrir acceso necesitamos permiso. Pues es como que hacer una apertura a que nos escuchen, a que lleguemos a un acuerdo y empecemos con pequeñas cosas, como acceso, como ese cruce que hay del Puente de los Hermanos que hace falta para Miramar. Mira, pues vamos a hacer algo aquí, nosotros ponemos la mano. Y yo estoy segura de que mucha gente de la comunidad ciclista estaría bien dispuesta a colaborar. Lo que necesitamos es que nos escuchen nuestras ideas y en colaboración, pues que se pueda empezar a trabajar algo. Inclusive, eso sería... Ahora que mencionaste eso, uno de los comentarios que estábamos teniendo en el live, estoy teniendo dificultades leyéndolo, por alguna razón esto no me quiere enseñar todos los comentarios, déjame seguir intentando. Pero la también arquitecta Brenda Martínez estaba hablando sobre la propuesta que ella tiene para poder conectar la parte de Condado con Santurce y estaba hablando de algún tipo de cruce peatonal con un semáforo. Leí el comentario ahorita, pero ahora mismo no puedo volver a él. Fernando, ¿algo más que se te ocurre a ti de cómo nosotros podemos hacer que esas partes del plan que nos gustan se hagan realidad algún día? Mira, una cosa es hablar con los vecinos, salir a hablar con los vecinos. En el tramo que uno viva cerca y plantearle, mira, ¿tú quieres que tus nietos corran por aquí en bicicleta con seguridad? ¿Tú quieres firmar una petición? ¿Tú quieres ayudar en una recaudación de fondos y empezar a correr la voz de alguna forma? Está también la otra faceta, la faceta económica bancaria grande, que podría ser un incentivo, algún tipo de crédito, exención.
hay mucha creatividad en el Departamento de Hacienda para ese tipo de cosas, porque lo han hecho con los automóviles, por ejemplo. Uno puede depreciar un automóvil, pero uno no puede depreciar una bicicleta. Esto, bueno, obviamente son escalas de valor monetario bien distintas, pero también habla de que hay una gran desigualdad en las oportunidades económicas que tienen diversos sectores de la población. Yo creo que lo que dice Ilenia es fundamental, tener un espacio en la mesa, hablar con la prensa, hablar en grupos comunitarios, bajo la alcaldía de la alcaldesa actual, Carmen Yulín Cruz, hubo el proyecto de presupuesto participativo y yo participé de eso como técnico asesor. Y diseñamos para una de las comunidades un carril ciclista. Y entonces pues la asamblea de vecinos decidía cómo se iba a usar ese $500,000 o algo así, que era lo que le asignaban. Esa es otra forma. En la medida que uno garantiza que el político que quiere ganar una elección esté dispuesto a repartir un poco del bacalao, del bizcocho, pues un poquito vas a tener ese respaldo desde la administración pública, pero también ese respaldo comunitario. Eso es, creo que el concepto de alianzas o algo por el estilo también. Y hay otras cosas, pues también técnicas, asuntos como tasaciones de propiedades, asuntos como captura de plusvalía. Como les digo, yo pienso que el espacio público se paga con proyectos de bienes raíces, van de la mano. Pero el espacio público solamente va a ser activo con espacios edificados a tono a la escala peatonal, ciclista, a la escala de la calle, no con torres bien altas, bien densas, no, con piezas arquitectónicas más tranquilas, más a esa escala de contacto con la calle, de donde tú puedes hablar con alguien que esté en un balcón, en un tercer piso, vamos a poner, que también son mucho más factibles para desarrolladores pequeñitos que estén empezando, que no tienen millones y millones, pero tal vez tienen 1 millón y quieren poner ese milloncito a trabajar. Así es como lo hacen en España, por ejemplo. En Barcelona, los espacios públicos, paseos, incluso las infraestructuras, se pagan con proyectos de bienes raíces, de venta, alquiler, de pisos, de locales comerciales, de todo tipo. Claro, en Puerto Rico tenemos el gran reto de qué hacer con un montón de espacios vacantes. Eso es un tema para otra discusión. No vamos a entrar ahí porque ahí... Para otra discusión, pero yo estoy seguro que si tú eslabonas la recuperación de esos espacios vacantes con la recuperación y el desarrollo de nuestros espacios públicos, se puede lograr mucho, mucho. Claro que sí, claro que sí. Algo que leí dentro del plan que se relaciona a lo que estás diciendo es que se visualizaba, por ejemplo, en la calle Calafia, en estos carriles ciclistas, que iba a haber muchos piragüeros, gente vendiendo boletos de lotería, vendiendo hot dogs, se veía mucho espacio económico así mismo, fuera del mall, fuera del restaurante, había actividad económica en la calle, que eso era lo que le daba vida a todo eso. ¿Alguien más tiene algo que añadir? Porque tengo una cita que encontré dentro del plan con que me gustaría concluir. David, ¿algo más quieres añadir? Cuando quieran, Fernando, siempre invitamos ¿verdad? A las personas a correr bicicleta, que cuando quieran nos podemos unir a recorrer todas estas áreas bonitas. Claro que sí. Sí. Vamos a hacer uno pronto por Trujillo Alto, pero ese debe estar que si no estás al día, ese no está beginners por si acaso, no sé cuánta bicicleta estás corriendo ahora mismo, pero por lo menos con ese no está tan bueno para empezar. Tengo que ponerme en forma. Hay que empezar primero por allá por Ponce, llegar hasta Viejo San Juan, volver, porque el recorrido que vamos a hacer pronto va a estar chévere. Pues mira, para concluir, algo que a mí me gusta que ocurre dentro del plan es que hay como una narrativa en italics que pasa según van llegando a los diferentes espacios. Es como estas personas soñaban que estos espacios iban a ser usados.
Y este fue uno de mis favoritos y con esta frase quiero concluir. El corredor, el runner, espera después de haber apretado la señal para que el semáforo detenga el tráfico. La señal parpadea dándole paso al corredor, quien sigue su carrera hacia los terrenos del Parque Irán Bithorn, seguido de una familia que va en sus bicicletas. De pronto se puede apreciar la estación del funicular y se escuchan niños rogar a los padres para subirse al funicular. Y de verdad yo lo encontré bien hermoso, ¿sabes? Porque visualizo el estar entrando por Plaza Las Américas, al complejo deportivo, viendo todos estos coliseos de verdad siendo usados por nuestros atletas todo el día, todo el tiempo, rendirle el máximo uso a estos edificios, ¿sabes? Me evoca las memorias de cuando estaba el funicular en el Parque Luis Muñoz Marín, que creo que nunca logré montarme, pero simplemente esa alegría del niño que está corriendo bicicleta con su familia, mami, nos vamos a montar y creo que es una visión bien bonita para el futuro. Así que... Yo creo que hay una historia en construcción, la historia de San Juan, la historia de sus cuerpos de agua, la historia de su gente. Yo cuando era niño sí tuve la oportunidad de montarme en ese funicular una vez que yo recuerdo. Y era una de esas experiencias como ir a volar chiringa en el morro. Una experiencia que ningún niño se debe perder. Y yo creo que hay otras muchísimas experiencias en torno al río, en torno a nuestros cuerpos de agua, que también ningún niño se debe perder. Yo recuerdo haber hecho bicicletada en el Parque Muñoz Marín. Y yo creo que es un proyecto que es chévere para todas las edades, para todas las clases sociales, para desarrollar muchísimas oportunidades de negocio, tiene demasiados beneficios, además de sus beneficios ecológicos, por supuesto, que nos va a ayudar un gran repertorio de aspectos. Un proyecto que de verdad que tenemos que resucitar. Yo creo que... Ilenia, ¿vas a decir algo? Ah, no. Pensé que estabas quitándole el mute. Aquí, nada, fascinante conocer, ¿verdad?, que San Juan se puede mirar de una manera diferente, particularmente la ciclovía. Pienso que pasaba una ciclovía por cerca de la Valdoriotti, ¿verdad? Y esa parte yo pienso que sería como que vital, tener como que unir Carolina y San Juan y tener más unión de las comunidades. Y ahora vemos a San Juan tan segregado, así que tenemos una oportunidad aquí que nos llena de esperanza. Gracias por esa presentación. Así que gracias Ilenia, gracias David, gracias 1.000.000 Fernando por apuntarte para esta aventura y gracias a todos, todas y todos los que vieron esta transmisión. Saben que la podrán encontrar en el grupo de ruedas y estamos aquí a la orden para siempre hablar de este tema y hasta correr bicicleta, especialmente cuando mejore la pandemia. Así que con eso les dejo mucho amor y buenas noches. Muy buenas noches.